Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este Reimagine Talks, que es este nuevo formato que llevamos haciendo desde el mes pasado, más o menos, y queremos invitaros a debatir pues, estos temas de actualidad que se mueven alrededor del mundo educativo. Voy a presentar un poquito a estas personas que estamos aquí, ¿no? Yo soy Virginia Rey, soy compañera de comunicación de Reimagine Education. Y hoy están conmigo en esta charla tan maravillosa Junquera Arnó, que es la directora de Reimagine Education y del programa de liderazgo especial consciente, y Xavier Aragay, también director de Reimagine Education y creador del programa de liderazgo especial consciente para la educación. Precisamente de este tema vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué es el liderazgo? Hablábamos, ¿qué liderazgo necesitamos para transformar la educación? Y de verdad os invitamos a que participéis, ya sea en el chat, ya sea levantando la mano, yo os doy paso, ¿vale? Me voy a encargar un poco de dar la palabra y de leer vuestras preguntas en el chat, así que de verdad no tengáis miedo en interrumpir un poco, comentad vuestros puntos de vista, dudas, lo que se os ocurra, ¿vale? Porque para eso hemos creado esta sección, para eso tenemos los Reimagine Talks. ¿Y para qué vamos a entretenernos más? Hemos venido a hablar, pero vamos a hablar de este tema principal. Xavier Junquera, ¿qué liderazgo necesitamos para transformar la educación? Contadnos un poco. Muy bien, gracias Virginia. Bueno, pues, ¿qué te parece, Xavier? Vamos a empezar, si te parece. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, que no sé, yo, este tema de liderazgo, pues es un tema que realmente llevamos tú y yo hablando muchísimo tiempo, que nos preocupa, que vamos dándole vueltas y vueltas desde la experiencia con los distintos equipos, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿no? Cuando ves lo que hay en las escuelas, en las instituciones, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál dirías que ha sido el liderazgo que ha habido hasta ahora, ¿no? En las instituciones educativas en los últimos años? Porque esto es muy dinámico, ¿eh? No podemos decir seguramente en qué liderazgo estamos, ¿no? Pero últimamente, eh, si hacemos una mirada hacia atrás, ¿no? ¿Qué liderazgos hemos o somos herederos de qué liderazgos? Mira, me gusta más esa pregunta. ¿De qué liderazgos somos herederos? Bueno, pues mira, Junquera, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, de acuerdo contigo, el liderazgo de los directivos y los responsables es fundamental. Una institución educativa no se puede transformar si los líderes no desean hacerlo. Y somos herederos, aún estamos en parte viviendo un liderazgo desde mi punto de vista muy basado en la acción, muy basado en la gestión, muy basado en la supervisión, muy basado en asegurar el funcionamiento cotidiano de la institución. Eh, por suerte, porque esto además viene del siglo pasado, en este siglo hasta que llegó el COVID, yo creo que algunos directivos se decidieron también a entrar en la zona de innovar, de mejorar, de avanzar, pero siempre estando presos un poco o herederos, como decías tú, de este liderazgo más basado en la gestión, en la acción, en el control y la supervisión, ¿no? Que tiene la agenda siempre llena de Sí. reuniones, de encuentros, que no tiene tiempo nunca para nada, Ujú. eh, y que a lo mejor basa su encargo en esto, en hacer que la institución Un poco vaya funcionando, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Cuando vamos por ahí que vemos que las agendas van súper llenas, cuando preguntas es que les falta tiempo para todo, ¿no? Pero claro, ahora somos herederos, es verdad, de este estilo de liderazgo, pero claro, ahora vamos en vistas a un mundo, bueno, yo creo que no vamos, yo creo que estamos ya, ¿no? En un mundo tan distinto, tan cambiante, donde precisamente yo diría que la incertidumbre es la palabra que quizá nos marca, ¿no? Que bueno, que habrá que ver, ¿no? Hacia qué liderazgo. Pero es verdad que yo creo que vale la pena hacernos conscientes de qué está pasando, ¿no? Porque antes, hace un rato, yo hablaba con una compañera y precisamente estábamos hablando de la experiencia, ¿no? Que el COVID nos ha dejado. Y parecía como que dices, bueno,
el COVID ya hace mucho tiempo que se nos ha ido. Bueno, sí, es verdad, gracias a Dios, pues tenemos este tema como casi olvidado, pero yo creo que no podemos olvidar que todavía estamos en las escuelas y en las organizaciones educativas y en los equipos, quizá todavía estamos sufriendo ese cansancio que nos dejó, ¿no? Esa tensión, ¿verdad? Luego hay más temas, ¿no? Que quizá definen este mundo y definen esa mirada nueva que tenemos que hacer a nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, la tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología, no? Tú que eres un poco más tecnócrata, ¿no? ¿No? Sí. Dirías. Eh, eh, Fíjate, ahora cuando estabas hablando y pensando en el liderazgo del que somos herederos, me he acordado de una anécdota, que a veces las anécdotas dicen mucho, ¿no? Estaba recordando el temario de los cursos de formación, de los programas de formación de los directivos y directivas de las escuelas, ¿no? Y era muy curioso porque, sobre todo en el siglo pasado, pero en este siglo también, hasta que llegó el COVID, el temario de las formaciones de los directivos y directivas estaba repleto de temas jurídicos, temas formales, aprenderse las leyes, aprenderse protocolos, porque en un mundo que cambiaba lentamente, lo que se esperaba de los directivos era esto, el cumplimiento de la legalidad, el cumplimiento de las normas y asegurar el funcionamiento del día a día. Pero claro, como tú dices, estamos, digamos, atravesados por una nueva realidad. O sea, después del COVID, aparte de que salimos un poco cansados de la experiencia, tenemos un mundo que Perdona, Xavi, aquí alguien decía en el chat, dice, esto ha venido para quedarse el COVID, forma parte ya de nuestra realidad. Pues casi quizás sí, ¿eh? Pero en sí. cualquier caso forma parte de integrarlo ahí, ¿no? Claro, ¿qué nos pasa? Bueno, estamos en un mundo incierto, con un cambio trepidante. Yo no sé ustedes, pero a mí me impresiona el ritmo al que va todo esto. Y claro, aparte de que salimos cansados del COVID, tenemos un desarrollo tecnológico impresionante. El último talk que hicimos fue sobre la inteligencia artificial generativa, pero es que estamos avanzando en todos los campos a una velocidad, en todos los campos tecnológicos muy grande. Pero además hay unos cambios de valores importantes. La familia cambia, la sociedad cambia, las ciudades están cambiando. Están emergiendo nuevas sensibilidades que no existían. La sensibilidad por el medio ambiente, la sensibilidad por tener vidas y proyectos vitales con mayor sentido. Eh, claro, todo esto nos indica que la humanidad está en un momento clave, que va a durar, ¿eh? Cuando digo un momento, que nadie piense que es un momento corto, porque en términos de humanidad, 5 o 10 años no es nada. Y yo creo que es que estamos aquí y por tanto tenemos que preguntarnos, bueno, y si el mundo cambia de esta forma, a mí me parece evidente que el liderazgo que teníamos antes, más basado en la gestión, en la acción, en la supervisión, en el control, ya no nos sirve. Y entonces, por Claro, tanto, tendremos que hacer un salto, ¿no? yo claro, delante de todo esto que dices, yo vuelvo a repetir esa palabra, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Y me parece a mí que, claro, un liderazgo que sea capaz de soportar esa incertidumbre, que herederos de un liderazgo quizá mucho más todo controlado, pues claro, requiere estilos distintos, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces, ¿no? Los directivos queremos tenerlo todo más o menos planificado, que está muy bien, que esté todo planificado, ¿no? Pero esa parte de dejar abrir, esa parte de incertidumbre, esa parte de dejar entrar, ¿no? Pues quizá eso formará parte de esta nueva época, ¿no? Pero claro, en la escuela, ¿no? que es donde estamos ahora, ¿no? La escuela, las instituciones universitarias, ¿no? ¿Cómo podemos dar respuesta, ¿no? Porque si ahora yo imagino a todos los directivos que hay aquí, ¿no? Incluso diríamos, vale, sí, muy bien, todo esto, perfecto. Pero claro, ¿cómo damos respuesta desde la escuela? Una escuela que está pues saturada, una escuela que está un poco, yo diría que casi me atrevería a decir estresada, ¿no? Por toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer, por también cómo se ha hecho cada vez más compleja los requisitos administrativos, ¿no? Entonces, claro, una respuesta que imagino que tendrá que dar
una respuesta también nueva, una realidad que requerirá un liderazgo pues, más orientado a las personas, ¿no? Más orientado a las personas, un liderazgo que es capaz, yo diría, de anticipar, ¿no? Ese liderazgo que a veces decimos que somos capaces de trabajar a corto plazo con el hoy, a medio plazo y con el largo plazo. Es decir, cómo vamos manejando el solucionar los problemas, el hacer de bombero, que a veces tenemos esa sensación de hacer de bombero, con esa sensación también y ese liderazgo que inspira, ¿no? Que es capaz de visualizar hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y en definitiva yo diría que claro, es un liderazgo el que necesitan nuestras organizaciones ahora para dar respuesta a este mundo que estábamos comentando, un liderazgo capaz de transformar. Y yo diría que es importante el matiz. Yo, los que me conocen, y tú, Xavier, como me conoces, siempre digo, cuidado que para mí no es lo mismo cambiar que transformar, ¿no? Un liderazgo que transforma, que a lo mejor la diferencia entre el cambio y la transformación, el cambio yo lo visualizo cuando tú sabes lo que tiene, lo que vas a hacer, ¿no? Dices, yo cambio de A a B. Por ejemplo, yo cambio de color amarillo al color rojo, yo cambio de un sitio a otro, ¿no? Pero claro, la transformación requiere algo de reinvención, ¿no? Luego, un liderazgo que transforma es un liderazgo precisamente que sabe vivir y navegar en esa incertidumbre porque sabe dónde va. Lo que a lo mejor no sabe cuando sale es cómo va a llegar ahí, ¿no? Entonces, un liderazgo que sea capaz de transformar y sobre todo un liderazgo que no solo transforma a las personas, sino que se transforma a uno mismo, el líder, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Primer adjetivo, el liderazgo transformacional, un liderazgo que transforma. Y aquí el primer problema que tenemos es que nosotros estamos acostumbrados a liderar con mapa. Es decir, como hemos venido de una época hasta que llegó el COVID, en el que todo era bastante previsible. Yo me acuerdo de hacer planes estratégicos detallados, me acuerdo de momentos en la historia que los presupuestos de un año al otro los hacíamos simplemente haciendo un tanto por ciento de incremento. Claro, era un mundo muy estable. Ahora el problema, y acabo de escribir hace pocas semanas un post sobre esto, es que tenemos mucha niebla. Es decir, el directivo está muy acostumbrado a decir, bueno, vamos hacia algún sitio, vamos hacia el futuro, pero necesito hitos. Necesito ver un poco claro hacia dónde ir. Como no se ve claro hacia dónde ir, porque hay mucha niebla, muchas veces los directivos ahora, que además acumulan un cierto cansancio, están como en una situación de decir, mira, vamos a parar un poco, sí hay que transformar, hay que cambiar, pero es que veo mucha niebla, ¿no? Claro, y como tú dices, Junquera, el tema es que hemos de seguir liderando y avanzando aunque haya niebla y aunque haya incertidumbre. Y entonces ahí es donde yo creo que además del liderazgo transformacional hemos de poner otro objetivo, que es un liderazgo consciente. Y me gustaría que explicaras un poco qué significa esto de liderazgo transformacional, porque queremos cambiar las cosas, pero añadiéndole la palabra consciente. Pues mira, esto me encanta. Pero antes voy a comentarte una experiencia que, que voy teniendo cuando yo estoy acompañando a equipos directivos o estoy haciendo formación, ¿no?, de liderazgo. Yo siempre empiezo con una pregunta y les digo a los directivos y a los líderes, ¿no? ¿Cuál es la herramienta más importante para que crezca tu liderazgo, ¿no? Y normalmente contestan pues la gestión de conflictos, la adquisición de dinámicas y de buena dinámica en la gestión de equipos. Empiezan a decir una serie de elementos técnicos que son realmente imprescindibles e importantes, pero no hay manera de que identifiquen, al menos al principio, luego ya sí, ¿no?, identifiquen cuál es la principal herramienta, la herramienta más importante que tenemos los líderes para liderar. Y esa herramienta más importante es uno mismo. O sea, el material con el que hay que trabajar en tu liderazgo es contigo mismo, ¿no?, y contigo misma.
Y precisamente va a decir, ¿no?, qué es el liderazgo consciente. Yo creo que el liderazgo consciente, fíjate, es el liderazgo que precisamente de la persona que realmente es consciente que su principal herramienta es uno mismo y donde su principal trabajo es trabajar en uno mismo. Y eso pasa por tener un trabajo intenso, por ser consciente que tu liderazgo depende de tu autoliderazgo. Muchos líderes dicen, bueno, mi liderazgo, bueno, ¿qué capacidad o qué nivel de autoliderazgo tienes? ¿Qué nivel de control emocional tienes? ¿Qué nivel de ser consciente qué te está pasando por dentro cuando te pones delante de una toma de decisiones compleja? ¿Qué te está pasando cuando tú quieres liderar un equipo que tiene resistencia al cambio? ¿Qué está pasando en ti? No qué está pasando en el equipo. Cuidado, que también, eso lo tendremos que ver, ¿no? Sino un poco qué hay de mí en esto y qué hay del otro, ¿no? Eso sería quizá uno de los primeros puntos que yo considero que el liderazgo consciente es clave. Es decir, un liderazgo consciente es el liderazgo que realmente trabaja sobre uno mismo y es consciente de lo que es suyo, de lo que le provoca a él y de lo que es del equipo, de la institución, del sistema, ¿no? Yo creo que ese sería como el punto neurálgico, pero habrá más. Sí, por ejemplo, Por este es ejemplo, uno, es evidente y este es seguramente el más importante, pero después hay otro. Yo creo que el liderazgo consciente también, que se orienta a las personas, también tiene otro elemento fundamental que es lo que se le denomina subirse al balcón o, ya sabéis que utilizo esta palabra, jirafearse. Es decir, la capacidad que debe tener el líder que se autoconoce después de añadir el tomar cierta distancia de las cosas, de los equipos, de lo que está pasando, subirse al balcón, tomar perspectiva, jirafearse y hacer una cosa que es muy importante, percibir información, percibir las cosas más profundamente de lo que en la superficie pasa. Precisamente cuando tomas cierta distancia, cuando te has trabajado un poco y partes de ti, estás mucho más abierto, digamos, a percibir qué es lo que está pasando. Porque muchas veces, como trabajamos en instituciones educativas que son muy complejas, porque son, ya sabéis, personas que trabajan con otras personas para que los alumnos que son personas lo sean más, pues claro, esto es muy complejo y entonces hay muchas cosas que pasan, que están por debajo de la superficie, que es importante percibir. Por tanto, el segundo atributo del liderazgo consciente es esta capacidad de tomar distancia y jirafearse. yo diría como tercero que aparte de ser consciente de lo que le pasa a uno, mirando desde el balcón, desde esa mirada fenomenológica, ¿no? Yo diría que un tercer elemento importante dentro del liderazgo consciente es un liderazgo con propósito. Yo creo que esto es lo que muchas veces nos falta a las instituciones. Un liderazgo con propósito es distinto a un liderazgo con objetivos. Nosotros tenemos objetivos porque planificamos un plan estratégico por muchos temas, ¿no? Pero el propósito va vinculado al sentido, va vinculado precisamente a aquello que como organización educativa tenemos que dar respuesta al mundo, ¿no? El propósito nos trasciende a las organizaciones y el propósito nos trasciende a las personas, ¿no? Yo diría que es precisamente el liderazgo consciente, ese liderazgo que tiene un propósito que le trasciende, y porque es un propósito que nos trasciende, es un propósito que deja huella, y deja una huella consciente y permanente en este sistema, en esta organización, que le permite avanzar y le permite continuar dando esa respuesta por la que fue creada. Yo creo que esto es importante y los directivos, esto muchas veces como que se nos desdibuja, también se nos pone niebla ahí, ¿no? Y esto tiene que ver también con un propósito que es verdad que tiene sentido, que tiene que ver con algo que nos trasciende, pero un propósito que tampoco es solo mío, del líder. Cuidado, ¿no?
tampoco queremos líderes solitarios, aunque tengan el mayor propósito del mundo, sino que este propósito se construye con qué, Xavier, con algo, ¿no? Con alguien, ¿no? Diría. Claro. Es un propósito que inspira y que se va creando con la comunidad. O sea, no es simplemente este líder carismático que ve un Exacto. futuro que nadie ve. No, no. Es un líder que él tiene un propósito que surge de dentro, que es capaz de tomar distancia, pero que este propósito además lo va construyendo con su equipo, con la comunidad educativa en la que vive, que no solamente son los docentes y los no docentes de la institución, sino también los alumnos y las familias, que los va galvanizando alrededor de este propósito, ¿no? Por tanto, el liderazgo consciente parte de uno mismo, sabe jirafearse, tiene un propósito claro y este propósito además lo comparte y lo va construyendo juntos. Y con esto yo matizaría también y añadiría que aparte de esto también es un liderazgo que se cuida y cuida, porque como se construye el propósito con las personas, es un líder que se cuida y cuida. Yo aquí diría, ¿no? Diría, muchas veces vemos a los líderes que dan el 150, el 200% de todo, que está súper bien, ¿no? Pero ¿hasta qué nivel nos cuidamos? Porque claro, si resulta que el elemento, la herramienta más importante de tu liderazgo eres tú mismo, la responsabilidad de cuidarte es la misma que la que tienes de cuidar a los demás, ¿no? Y esto a veces por cultura, ¿no? Como que no lo tenemos tan integrado, pero un líder que se cuida quiere decir que sabe buscarse sus espacios para pensar, que sabe buscar sus espacios para reflexionar, que sabe parar, ¿no? Qué difícil es parar, ¿no? En la vorágine de una escuela, pero si no nos paramos, si no nos dedicamos tiempo a este espacio, ¿no? de uno mismo, pues difícilmente conectaremos con el propósito, difícilmente tendremos esa condición adecuada como para mirar desde el balcón y tener esa mirada fenomenológica, ¿no? Yo diría un directivo que cuida y sabe cuidar también, ¿no? Y si me permites ahí, Junquera, cuento un caso concreto que me pasó la semana pasada. Yo estaba reunido con el director de una fundación de escuelas en España, 26 escuelas de este grupo, de esta red, ¿no? Y me decía, mira, Javier, estamos muy preocupados porque en los próximos 5 años se nos van a jubilar unos 30 o 35 directivos y directivas y nos estamos encontrando que no hay nadie que quiera hacerlo dentro. Y fíjate que hemos hecho formación, estamos incentivándolo. Y yo le pregunté, ¿y por qué crees que pasa esto? Porque nadie quiere tener el estilo de vida que tienen estos directivos y directivas, porque no se cuidan, porque su vivir es no vivir. Y vienen nuevas generaciones que no están dispuestas a hipotecarse de esta forma, que quieren vivir el liderazgo de otra forma. Y ellos piensan que la institución no admitirá otro liderazgo que no sea este, porque el que se está reflejando es este. Claro, es este liderazgo antiguo que decíamos, ¿no? El liderazgo de la gestión, de la acción, de la exigencia hacia mí y hacia los otros, ¿no? Pero es que este liderazgo ya no seduce. En cambio, Y cuidado, Xavier, que hay que hacer toda la gestión, pero yo creo que sí, estamos en un momento donde tendremos que saber manejar estas dos realidades, ¿no? bueno, y podemos organizar a nuestro Claro. equipo porque a veces la eficacia de las reuniones, la eficacia de las delegaciones, cómo nos organizamos, todos estamos en todo el día. Entonces, claro, ahí es donde hace falta un cambio muy importante. Pero bueno, en todo caso, sí que es verdad, un líder consciente que se cuida y cuida a los equipos y no los lleva al límite del esfuerzo para hacer que las cosas sucedan. Y también hay otro elemento que ya sería el sexto de este liderazgo consciente, que me parece muy importante, que es
la apertura al futuro. Precisamente el liderazgo del que queremos salir, que es el de la gestión, el de la acción, hace que te entierres en un pozo, que es muy difícil poder estar conectado con lo que está pasando, ¿no? En cambio, este liderazgo consciente, con esta capacidad de jirafearse, lo que busca es estar conectado también con lo que está pasando en el mundo, tener como una cierta antena. Y entonces, ser capaz con tu propósito y tu equipo de marcar un objetivo, es decir, un futuro deseado, pero a la vez ser capaz de, con el futuro que emerge, es decir, con las cosas que van sucediendo cada día, saber lidiar, saber actuar, porque a veces hay un futuro emergente, hay cosas que en la vida pasa que a lo mejor nos pueden ayudar y que si no las vemos o si no las percibimos, en definitiva, nos encerramos en nuestros problemas y en nuestras tensiones cotidianas, ¿no? Entonces, esta sexta característica que me gustaría remarcar ahora del liderazgo consciente es esta, de decir, no, además tengo una actitud abierta al futuro, a verlo, a ver a veces estos brotes de cambio que son tendencia, que puedo utilizar o incluso a ver los accidentes que la vida me trae, no como unas dificultades, sino incluso como unas oportunidades que a veces, incluso sorpresivamente, me pueden acercar a este futuro deseado, ¿no? Ujú. Claro, y todo esto, claro, para algo, ¿no? Y ahora pensaba, claro, un liderazgo consciente, en el fondo, pues para transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque al final una escuela, ¿no? Una organización educativa, realmente su valor, su tarea es transformar y que estos alumnos, más chiquitos o más mayores, realmente se construyan como personas a través del aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, un liderazgo que sea capaz de transformar, con este liderazgo consciente, ser capaz de transformar ese proceso de enseñanza y aprendizaje y ser capaz de transformarlo de una manera real, ¿no? Real y conscientemente, ¿no? Y desde la Sí. experiencia... Sí, dime, dime. Perdonad que os interrumpa, pero como Sí, veo que hay adelante. alguna preguntilla por el Ah, chat, sí, claro. creo que es el momento también de animaros otra vez a que si tenéis dudas, queréis compartir cualquier tipo de cuestión, de idea, que se os ocurre, lo que sea, me levantéis la mano y yo os doy paso, ¿vale? Entonces voy a leer la pregunta que formulan por aquí, que creo que es muy interesante y que puede ir un poco a lo que decís vosotros, que es, ¿cómo puede un líder transformacional en educación superar la resistencia al cambio dentro de la organización educativa? Ujú. Muy bien. Bueno, está bien, Gran pregunta. Es que es una gran pregunta, sí. Es una gran pregunta, sí, gracias. bueno, claro, a mí lo primero que me gustaría es matizar esto de la resistencia al cambio. Porque claro, a veces nosotros nos empeñamos en un cambio, este cambio no ha sido construido. Antes decíamos el líder que ha construido el propósito y la idea de cambio colectivamente. Y entonces a veces la propia resistencia viene de que no me han dejado participar incluso en la definición del cambio. Nosotros, en la metodología que utilizamos para ayudar a las instituciones a hacer un cambio, hablamos de la necesaria construcción de la coalición para el cambio. Claro, si tú señalas un lugar para ir, pero no dejas que la comunidad participe, entonces va a ser tu cambio, no va a ser el cambio del equipo y del conjunto, ¿no? Entonces, claro, los procesos de cambio requieren de una participación, requieren de una construcción de la coalición para el cambio y requieren, lógicamente, de que, bueno, las organizaciones siempre se comportan como una campana de Gauss perfecta. Hay una minoría que siempre está en contra y otra minoría que siempre está a favor. Pero aquí el gran tema es cómo la mayoría de las personas de nuestra comunidad educativa las llevamos precisamente mediante su participación a adherirse a este proceso de transformación y cambio. Resistencia siempre hay y otra cosa es
una coalición para el cambio, ¿qué es? Pues mira, solamente que 2/3, que es un 66%, un 70%, esté a favor del cambio, ya tenemos coalición para el cambio. Porque a veces también tenemos la confusión de pensar que el 100% de la organización tiene que adherirse a este cambio que yo he pensado que es tan bonito, digamos. Sí, Y esto es esto una fantasía. es una fantasía, o sea, esto no ha pasado nunca, ningún cambio se ha hecho nunca con el 100%. No Sí, yo, sé, Junqueras, si tú quieres añadir. sí, bueno, yo diría que, claro, como tú has dicho, la resistencia al cambio forma parte de la transformación. Las organizaciones y los sistemas están precisamente diseñados energéticamente y a nivel sistémico para sobrevivir y para resistir, no para cambiar, porque les va la supervivencia. Entonces, bueno, pues es normal que haya la resistencia al cambio. Aquí hay una parte, como tú decías, Xavier, este cambio y este camino lo tenemos que construir entre todos. Y luego yo creo que hay un tema muy importante en el líder que tiene que hacerse con ese liderazgo consciente, que es decir, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿Eh? Entonces, lo que está claro es que tendremos que pagar un precio, porque movilizar a la gente va a costar, y muchas veces tenemos esa fantasía, ¿no? Los líderes, que podemos hacer una transformación sin que no pasa nada y que todo el mundo, ¡wow!, estamos súper contentos con el cambio. Bueno, pues no, al contrario, ¿no? Entonces, esto es un trabajo lento, yo creo que es un trabajo de ayudar a participar, es un trabajo de que todo el mundo tenga lugar, es un trabajo de reconocer. Muchas veces las resistencias vienen por temas históricos de no reconocimiento, cuando se les pidió, o en otro momento se pidió un cambio y no se les hizo caso, ¿no? Muchas veces son temas, estas resistencias son o por falta de reconocimiento pasado, o porque no se les tiene en cuenta ahora, porque no se les hace participar, porque no se sienten vinculados, ¿no? Es complejo, ¿no? Pero yo creo que sin resistencia no hay cambio, porque el cambio supone resistencia, pero forma parte, yo creo que, como tú has dicho, Xavier, de que el proceso de cambio sea de todos y que participen todos, ¿no? Es una gran pregunta y una gran tarea, sí. Bien, y a mí me gustaría, Junquera, que ahora introdujeras precisamente con lo de la resistencia también lo de la conexión entre el liderazgo consciente y la mirada sistémica. Lo digo porque, claro, si vamos avanzando en la definición y en la profundización del liderazgo consciente, ya entramos también, digamos, en la dimensión de la integración en el liderazgo consciente de la mirada sistémica, que a veces con la resistencia también tiene que ver. Y la mirada sistémica no solamente a las personas, sino a la institución, ¿no? Sí, bueno, la mirada sistémica en el proceso de transformación, claro, nos da mucho campo de juego, ¿no? Fijaros que normalmente los directivos tomamos las decisiones porque hemos aprendido así, cuidado, cuando yo digo esto no es porque, no sabemos, no, cuidado, yo en este sentido, todos los que estáis aquí, imagino que lideráis estupendamente, sabéis cómo manejáis vuestra institución, pero muchas veces, ¿no?, los directivos tomamos las decisiones y nos manejamos en estos procesos de cambio con la información que tenemos, ¿no?, con la información que vemos. Y la mirada sistémica es precisamente entrenarnos a identificar esa información que normalmente no tenemos en cuenta, que es la información que nos da el sistema, ¿no?, entendiendo el sistema como la gran organización, ¿no? Y esta mirada precisamente es la que nos permite ver aquello que normalmente no vemos. Precisamente para entrar en esa mirada sistémica es muy importante separarnos, ¿no? Separarnos del día a día, ¿no? Porque hay información que tiene que ver, por ejemplo, ahora yo os decía, ¿no?, el tema de la resistencia al cambio. Pues a veces hay resistencias, hay frenos que tienen que ver con que un equipo en un momento dado no se le dio lugar a una innovación que hicieron, ¿no? Por ejemplo, y esto lo hemos visto en muchas organizaciones. Por ejemplo, estás trabajando con una organización que vas a dibujar y vas a diseñar una transformación profunda, y en el momento que empiezas a trabajar te das cuenta que hace 10 años el equipo de infantil hizo una transformación súper
súper intensa, dio la vuelta a todo el preescolar, lo hizo sin recursos, a costa de mucho esfuerzo, y en ningún momento se reconoció y se puso en valor eso, ¿no? Pues eso está generando una herida en nuestro sistema que en el momento en el que yo quiero llevar a toda la institución a un paso de transformación profundo, tengo allí una resistencia. Luego mi mirada sistémica tiene que ayudarme a ver esa herida. Yo tendré que dar lugar, tendré que poner en valor lo que hicieron ese equipo para poder avanzar, o si no, siempre tendré una resistencia, ¿no? Luego la mirada sistémica es la que es capaz de mirar a la organización y a los equipos desde esos lugares, desde cómo están, cómo se sienten vinculados, si tienen un lugar o no tienen un lugar, si hay un equilibrio, si yo tengo una organización que realmente tiene un equilibrio entre lo que da a la organización y lo que la organización da a los equipos, ¿no? Hay una serie de elementos que realmente ayudan a que el sistema, a que la organización, que es un sistema vivo, ¿no?, tenga ese equilibrio y tenga las condiciones para realmente avanzar, ¿no? Yo creo que es una mirada realmente importante que evidentemente supone un trabajo personal, como líder, y un entrenamiento, ¿no? Pero que normalmente no estamos muy acostumbrados a que esa mirada esté en nuestros liderazgos y en nuestras organizaciones, ¿eh? Bien, y con eso nosotros la parte de nuestra charla ya la vamos cerrando para que entréis vosotros y vosotras en este diálogo, ¿no? Nosotros, fijaros, hemos partido del liderazgo más antiguo, centrado en la gestión y la acción, luego nos hemos adentrado en lo que se denomina liderazgo transformacional, hemos avanzado hacia el liderazgo consciente y ahora ya estamos incorporando también el tercer factor, que es esta mirada sistémica. Para esto también ya sabéis que hemos preparado este programa, que es el LEC, que es el liderazgo experiencial consciente, para quien quiera crecer un poco, digamos, en este campo. Pero ahora nos gustaría ya pues abrir más el diálogo, y creo que en el chat también ha aparecido Virginia, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna cosa a acotar? Sí, nos hacen un apunte que es interesante también conocerlo. Marta nos dice que le gustaría acotar sobre algo. Disculpe la información por fuera del contexto de la charla, pero la COVID-19 es una sigla en inglés que significa enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2 de la familia coronavirus, descubierto en 2019. El virus es el coronavirus o SARS-CoV-2, y que disculpe la insistencia. Me remito me lo permito porque veo que es un espacio como de verdadera comunidad de aprendizaje. Entonces, Muy Muy muchas bien. bien, gracias pues por el apunte. Creo que Muchas también es gracias. interesante tener esa visión. Muchas Pero gracias. una vez más os invito a que si queréis abrir el micro a comentarnos algo, pues este es un espacio totalmente abierto para conocer vuestras experiencias también, que como líderes muchos de vosotros pues tendréis más de una, o compartir alguna duda, alguna pregunta. Para eso estamos en este Reimagine Talks. venga, ¿quién se anima? Quien se anima a traer su experiencia, como he dicho, seguro que tienen una experiencia súper rica en la que lo están haciendo muy bien y que seguro que también tienen inquietudes, ¿eh? Si no, pues yo me lanzo a hacer alguna preguntilla también, que yo no me Bien. corto. Muy bien. Me gustaría también un poco que me comentaseis, yo no soy una líder en este caso, pero seguramente podemos destacar a lo mejor o ver cuáles son estas características que los líderes educativos deberían tener. Si me queréis comentar así alguna. Las características de estos líderes, pues fíjate, yo diría que primero una característica es que un líder consciente tiene que conocerse mucho. Por ejemplo, una de las primeras es con un gran autoconocimiento y un autoconocimiento compasivo y amoroso, ¿eh? Porque al final eso solo, si tú tienes un autoconocimiento compasivo y amoroso, eres capaz de reconocer al otro también desde ahí, ¿no?
un alto nivel de autoconocimiento, yo diría que también una capacidad para liderar con los demás. Yo creo que se ha terminado la década donde él es el líder, sino que somos los que lideramos. Somos un equipo los que lideramos. Es evidente que hay quien, al final, los roles y las responsabilidades, ¿no? Luego, lideramos con los demás. Lideramos con realmente que el propósito que tú lideras, es decir, ese propósito, esa misión que tiene tu escuela, yo creo que tiene que estar vinculada también a tu propósito vital. Es decir, un líder que transforma, un líder consciente, tiene que liderar aquello que el corazón le dice. Es decir, no puede estar en una institución, no puede estar liderando un proyecto que su corazón dice no a ese proyecto. Luego, es un proyecto donde su corazón dice sí. Tendrá dificultades, habrá días que se levantará y no querrá hacerlo, pero cuando se pone delante de sí mismo dice, a esto mi corazón le dice sí. Y ese es el propósito, ¿no? Bueno, por ahí, no sé, Xavier, dígalo. Yo diría que son las cosas como más importantes, porque luego lo demás son temas como más técnicos que uno los aprende, ¿no? Sí, yo creo que la característica básica es el líder que está dispuesto a aprender, pero no aprender en el sentido académico, que también tiene que aprender cosas, También, sobre todo claro. aprender en la vida, a mirarse al interior, a saber gestionar sus emociones, ser reflexivo, ser perceptivo, escuchar y luego también interpelar, animar, inspirar, ¿no? Son algunas características. Creo, Virginia, que tenemos alguna pregunta más, ¿no? Sí, tenemos una pregunta más y es que cómo podemos medir el éxito del liderazgo en una institución educativa, que a lo mejor puede ser difícil. Bueno, qué interesante esta pregunta, nos encanta, porque fíjense que venimos de una cultura en la educación en general que hay cosas que no se miden, hay cosas que no se miden nunca. Esta pregunta me encanta, viene de alguien de marketing, claro, no podía ser de otra forma, que está acostumbrado a que lo que no se mide prácticamente no existe o no es importante, ¿no? Bien, esto es muy importante. Precisamente nosotros siempre defendemos que las cosas tienen impacto, han de tener impacto y que este impacto hay que medirlo, ¿no? Entonces, claro, para mí la medición del impacto, o digamos, porque a mí más que de éxito me gusta hablar de impacto que tiene el liderazgo, para mí tiene mucho que ver con el propósito. Claro, primero habría que ver, o sea, mi propósito, ¿cuál es? Porque claro, si mi propósito, por ejemplo, es que todo el mundo se sienta bien y que estemos en una comunidad educativa en la que cada persona pueda aportar, nos sentimos bien, etcétera, etcétera, pero no hay una voluntad de transformar. Si este es el propósito, la medición sería muy clara. Vamos a hacer una medición de cuál es el ambiente, cuál es la vivencia que las personas tienen dentro del reconocimiento de la comunidad y ahí veremos exactamente si estamos logrando esto. Otro ejemplo distinto sería, no, es que mi propósito es transformar el proceso de enseñar y aprender. Yo quiero que mis alumnos tengan una experiencia educativa distinta. Yo apunto, por ejemplo, a un perfil de egreso del alumno que quiero conseguir y entonces, claro, la medición del impacto sería ver si lo estamos consiguiendo, es decir, si los alumnos tienen una experiencia distinta y si estamos acercándonos a este perfil de egreso que yo he propuesto a la comunidad, que hemos construido juntos en la comunidad. Por tanto, se puede mesurar, se puede medir el impacto, a mí me gusta más el impacto que el éxito, y estaría muy en función, lógicamente, de primero ver cuál es el propósito que hay. Pues estupendamente. También nos comentan por el chat algunas cosillas más. Mariela dice que como profesores creo que somos líderes innatos y abordar nuestras prácticas docentes desde la reflexión.
Estupendo. Ciertamente, los educadores somos líderes innatos. No hay ningún educador que no sea un líder porque tiene delante un equipo, un grupo de alumnos más pequeños o más mayores que realmente necesita también, esas características también conscientes, desde ser inspirador, ser referente, ser guía, ¿no? Un educador es un líder, evidentemente. Pues muy de acuerdo. También nos pregunta Marta Alejandra, ¿cómo podemos romper paradigmas educativos descontextualizados en los contextos educativos? Bueno, a mí me encanta que me preguntes esto porque además, por lo que he leído en el chat, tú has escrito aprender. Ayer estaba precisamente en Bilbao con un equipo de directivos de una escuela y les ayudaba a reflexionar sobre etimológicamente aprender qué significa, porque esto es muy desconocido, es sorprendente, ¿no? Al final tú les dices, bueno, es que aprender significa hacerme lo mío. No, no que el profesor o profesora me lo meta en la cabeza como sea y yo sepa replicarlo. Entonces, claro, la importancia del cambio de mirada a la educación, la importancia de la contextualización es fundamental. Lo importante es que el alumno se lo pueda hacer suyo, se lo incorpore y si me permiten el símil, y se lo coloque donde él considera que tiene que colocárselo. Porque si no, estamos estamos embutiendo, digamos, contenidos en la cabeza de nuestros alumnos y la mitad de los cuales no saben ni para qué sirven, los replican, los reproducen y los olvidan, ¿no? Entonces, claro, romper este paradigma de la educación que nos viene desde hace más de 100 años, del que aún somos hijos, y sustituirlo por un paradigma basado en la figura del alumno, centrado en él para ayudarle a aprender, reflexionando, pensando, digamos, buscando conocimiento, elaborándolo, relacionándose con sus compañeros y con los equipos de profesores. Este es el cambio que hemos de producir y ojalá que fuera el propósito que los líderes conscientes y transformadores que incorporan también la mirada sistémica puedan, digamos, impulsar, ¿no? Pues sí, tenemos tiempo todavía para una preguntilla más mientras va surgiendo. Pues informaros también que el 25 de septiembre empezamos un programa, precisamente el programa de liderazgo experiencial consciente, que os mandaremos la información junto con el vídeo de esta sesión por si habéis tenido que salir en algún momento o habéis tenido que desconectar porque ha pasado algo, que sabemos que algunos de vosotros estáis todavía en horario lectivo, así que no os preocupéis porque tendréis la grabación del vídeo y también tendréis esa información que es muy interesante un poco en referencia a todo lo que hemos estado hablando hoy sobre el liderazgo, que también es importante, ¿no? Poder formarnos, no seas líder si no te formas tú también, ¿no? Tenemos que aprender todos, como estábamos hablando del tema. Y si me permites, como nos quedan unos minutitos, Sí. porque queríamos poner el talk en el límite de esta hora, Mariela acaba de poner un comentario en el chat que me parece muy interesante. Dice, y hemos de hablar de la vocación Mm. también. Claro, la vocación docente. Esto que ya no está de moda parece, ¿no? Hablar de vocación parece como una cosa, ya no digo del 20, del 19, ¿no? Y qué importante es. O sea, al final, sin vocación docente no hay, digamos, educación, ¿no? Y claro, porque pensar que ser docente es la mera transmisión de conocimientos, para mí es un error garrafal, ¿no? Y yo, De hecho, di, no, ay, perdona, Xavier, termina. di o Luego, no, no, que iba a dime. decir que yo precisamente iba a apuntar esta nota, porque como líderes, yo ahora haría una pregunta. ¿Cuánta energía gastamos en formar a los docentes en metodologías, en temas pedagógicos, y cuánta energía gastamos en realmente cuidar la vocación de los docentes?
¿no? En nuestros planes de formación hay planes y programas de formación que van en cooperativo, trabajo por proyectos, gestión de conflictos, gestión emocional, pero no damos espacios ni diseñamos encuentros ni formaciones que realmente ayuden a los docentes a mantener, crecer, profundizar sobre su vocación educativa. Y ahí forma parte también de nuestra responsabilidad de líderes conscientes. Fíjate, esto que cuentas, Junquera, es muy importante porque hace un mes aproximadamente una directiva me decía, es que yo no puedo convencer a mi patronato, a mi consejo rector, de hacer espacios de formación en vocación docente a los docentes porque me dicen que esto es una pérdida de tiempo. Imagínate. Claro, Al porque contrario. pero venimos de este paradigma. ¿Cómo vamos a dedicar tiempo con los docentes a hablar de su vocación docente? Bueno, es que uno puede tener vocación y hacerse docente y al cabo de 15 años haberla perdido o haberla, no perdido, pero No, pero sea como está gastadita o chiquitita, o porque la resecada. vida, claro. Entonces, igual que vamos al gimnasio o vamos a andar por la Rambla de Montevideo, por ejemplo, pues a la vocación se la puede revisitar, se la puede regenerar, se la puede, digamos, desarrollar. Y es Entonces, más, es una esto parece que no responsabilidad. toca. Y es una responsabilidad hacerlo, ¿eh? Es una responsabilidad de los directivos. Bueno, de cada Claro. persona y de los directivos. Muy buena Virginia, creo que puntualización. Ernesto ha Sí, tenemos levantado una la manita mano. levantada. Ernesto, te invito a que abras el micro. Gracias. Apuntando esto de la vocación que me parece fascinante, creo que mucho del problema que tenemos con esa palabra es que a veces se encuadra en un paradigma como de una especie de cosa externa que nos llega y que o la tenemos o no la tenemos. En muchas personas está esa idea, incluso lo escucho en directivos, de decir tal persona no tiene vocación para esto, sí tiene vocación para esto. No lo vemos en términos como muy determinantes y muy como de algo que viene de fuera, no como algo que se cultiva desde dentro. Y creo que como bien dice alguien en el chat ahora, Mariela, ¿no? Que escribe el tema de alimentar. Xavier decía esta parte de cuidar, de acompañar, de reformular, regenerar. Yo hablo mucho de cultivar, ¿no? Y al final también entender que a veces lo vinculamos como con profesiones, ¿no? La vocación de ser algo, ¿no? Y creo que también algo muy interesante cuando se trabaja en cultivar esa vocación es que descubrimos que nuestra vocación no está puesta necesariamente en una profesión o en un cargo, sino en algo, en un propósito al final, y regresamos al tema de propósito que hablaba Xavier. Entonces, claro, es cultivar y revisar nuestros propósitos, cultivar lo que nos mueve, y creo que ahí reorientamos, porque ciertamente si no, se habla como de algo externo y de algo que además es como casi naciste con eso o tuviste una revelación divina o si no, no lo tienes, ¿no? Gracias. Ciertamente. Creo que tenemos a Alejandro. Alejandro. Sí, Sí, Alejandro. hola, ¿qué tal? Mira, yo quería agregar dentro de todas estas características, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con el tema del liderazgo consciente, me parece central, me parece que es algo a desarrollar en cualquiera que tiene que dirigir una institución educativa a pleno. En mi caso es diferente, estoy a cargo de todo el colegio, pero cuando veo los equipos directivos o los directivos que tienen que dirigir a sus docentes, en esto, recuperando esto de la vocación docente, el liderazgo pedagógico de los equipos directivos, ¿no? La intencionalidad de seguir formando, no, formando, no, acompañando y asesorando en forma constante a los docentes, ¿no? No perder de vista eso, ¿no? Y ese liderazgo pedagógico tiene que tener una mirada 360, porque es con el mismo, es con sus docentes, es cerca de sus alumnos, es cerca de las familias. Me parece que ese liderazgo pedagógico tiene que ser integral, tiene que tener esa vocación, el que lidera, pero claro, volvemos a lo que dijo el compañero recién, ¿no? Al propósito, ¿no? Al propósito. El que quiere estar en ese lugar, tiene que desear estar en ese lugar.
Uno puede tratar de descubrir voluntades, puede descubrir gente que tiene las herramientas, gente que tiene la pasta, gente que ha demostrado, pero tiene que estar en ese lugar, porque cuando esté en ese lugar, todo lo que vinimos hablando recién, que son adaptaciones permanentes a los cambios constantes, al estar permanentemente aprendiendo y todo lo demás, si no tenés un poco de amor, de pasión por querer estar en ese lugar, no hay forma de poder sostenerlo. Entonces, esas personas son las más valiosas de todas. Son las que son difíciles de encontrar, son las difíciles de conseguir, son las que tenemos que cuidar. Entonces, cuando ahí hablabas vos, hay que cuidar a todos. Yo también encontraba la palabra, bueno, tener el justo equilibrio, porque también en algún momento me tengo que desprenderme de aquellos que tal vez no se suman a este barco Claro. y encontrar en ese liderazgo también está esa parte desagradable a veces de la conducción, que es poder delimitar con quienes sí quiero seguir trabajando, con quienes no quiero seguir trabajando, con quienes no es conveniente que estén trabajando. ¿Cómo descubro quién es el que no quiere estar acá? Como dijiste en algún momento vos, Xavi, es probable que hay gente que está acá pero no quiere estar acá. Bueno, que no esté acá. Es Exacto. muy titánica la tarea para tener gente desenamorada Sí, adentro de tu propio barco. ciertamente, ciertamente. ¿Está? Sí, Está, sí. Así que me parece que en eso, esta conciencia del liderazgo la tienes que tener. Se tiene que ir formando, se tiene que hacer fuerte en ese lugar y a veces se dan peleas y a veces te ponen contra la pared y cuando estás contra la pared o te dejas caer o seguir luchando. Entonces, bueno, necesitamos muchos que quieran estar en algunos momentos contra la pared, pero que tengan ganas de pelearla. Y ese me Muy parece bien. que es el secreto de encontrar esa gente, ¿no? ujú, Muy Ahí. bien. qué bueno. Virginia, tendríamos que acabar, pero hay una mano de Francisco Varela y luego hay una pregunta de Julio de Guatemala. Sí, Julio nos comenta eso, que está como de acuerdo, ¿no? con todo lo que estamos comentando. No hay duda de que el docente debe ser un líder, pero cómo ayudarlo a superar sus propios problemas socioemocionales. Eso también es importante. Y luego le doy paso también a Francisco. Muy bien. Bueno, esta pregunta que nos hace Julio desde Guatemala es muy importante porque a veces hay escuelas e instituciones educativas como si pensaran que sus docentes no pueden tener problemas socioemocionales y solamente cuando ya estamos en caso extremo lo mandan al psicólogo. Pero claro, si somos una institución orientada a personas, la persona del alumno, la persona del docente, es toda la institución la que debe de respetar la persona, ayudar a la persona y desarrollarla. Y esto muchas veces tiene que ver con crear ambientes, crear espacios y crear tiempos como para que los docentes se puedan encontrar a sí mismos y puedan reflexionar y compartir con sus compañeros lo que están haciendo. La vida estresante es la que muchas veces hace que los problemas socioemocionales, y ahora estamos viviendo un momento en el que hay muchos, se vayan como agravando, ¿no? Y en ese sentido esto forma parte del liderazgo consciente, es decir, ser conscientes que estamos trabajando con personas y que hay que crear espacios y tiempos y hay que seguir todos estos temas, ¿no? Pues Francisco, si quieres abrir del micro y comentar tu duda o cuestión que quieras decirnos. Brevemente, porque ya estamos excedidos de tiempo. Primero, bueno, agradecerle Xavier Junquera y a todos, ¿no? con sus aportes por ayudar a poner el foco en lo que importa, ¿no? Steve Jobs tenía una máxima que era algo así como focalizar y simplificar. Y que parece que le ayudaba bastante, ¿no? Y qué importante también nuestra labor es poner el foco en lo que realmente importa y que en definitiva es en la construcción de sentidos para nosotros mismos, para la comunidad de los educadores y también los alumnos. Que realmente nuestras escuelas sean lugares de construcción de sentidos y que les demos las herramientas y generemos nuestras herramientas para poder crecer en eso. Y sí había un aspecto que me quedaba ahí sonando de la dimensión del liderazgo actual, que es también la necesidad de incorporar lo vulnerable, ¿no? Como que antes el líder tenía que ser infalible y hoy en día cada vez somos más vulnerables y tenemos también que poder permitirnos y mostrar la vulnerabilidad de nuestras personas, de nuestro entorno
de nuestra vida. Muchas gracias. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Virginia, creo que estamos ya... Nos ¿no? hemos ido un poquito, un minutillo o dos del tiempo, pero bueno, es que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Os recordamos que mañana pues, recibiréis un poco el resumen de toda esta jornada con el vídeo. Hablaremos también del programa de liderazgo experiencial consciente para los que estén interesados que puedan obtener toda la información que quieran al respecto. Y muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda edición de nuestro Reimagine Talks. Gracias a Junquera, la directora de Reimagine Education, y a Xavier, nuestro presidente, por habernos acompañado y por habernos también dado y toda esta información y todos estos tips que nos habéis dado en esta charla. Muchas gracias. Muy bien, Muchas- muchísimas gracias muchísimas y hasta la próxima. Gracias. gracias. Chao. Gracias. Hasta pronto, Chao, muchas chao. gracias. Saludos. Muchas gracias y Gracias. suerte consciente. Suerte Hasta luego. consciente.